Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del 18 de junio de 1936. Comenzamos, como lo hacemos siempre, por proceder a la lectura de nuestra editorial. Se habla mucho, con discusiones y apasionamientos políticos, del problema social presente, y no estaría de más unos minutos de reflexión para volver las cosas a su cauce. La primera diferenciación que es preciso hacer es la de los pleitos sociales políticos y la de los pleitos sociales económicos. Ni la masa obrera ni la masa patronal son esencialmente políticas. Lo que quiere la masa obrera es trabajo y lo que quiere la patronal es paz en que poder implantar y desarrollar sus negocios. ¿Que hay dirigentes obreros con otros propósitos? ¿Que hay algún patrono que involucra a la política con el mundo de los negocios? Pues como serán una minoría, resulta muy fácil su aislamiento. En cuanto se verifique, el poder público tiene un camino claro: detenerse y desentenderse del problema social ficticio que se plantea, porque no es social, sino político. Vigilar que no se salga de la órbita legal y reprimir cualquier ilegalidad que ensombrezca el orden público en España, garantizando la libertad y el derecho de todos al trabajo y a hacer negocios. Y vamos, antes de abrir nuestra página de información nacional, con una noticia publicitaria. Si usted no hay alivio en sus padecimientos reumáticos, haga una prueba con Frila, antes Frilax. Y abrimos nuestra página de información nacional aquí en Radio Universal, con noticia procedente de Asturias. Ha quedado resuelta, en principio, la huelga minera en Asturias, y para hoy se anuncia el paro en Barcelona de la dependencia mercantil. Nos comunica el gobernador civil que acaba de recibir de Madrid dos satisfactorias noticias. Una de ellas referente a la solución de la huelga del personal del ferrocarril de Langreo y otra relativa a la solución del conflicto minero. Esta última noticia, aunque recibida a última hora de la tarde, cundió rápidamente por las cuencas huyeras y en todas partes fue acogida con verdadero júbilo, aunque la reanudación de los trabajos no es inmediata, pues antes el sindicato quiere dar cuenta, por medio de un acto público, de las ventajas obtenidas con esta huelga. Noticia que nos alcanzan de nuestra redacción y que proviene de Barcelona. En Barcelona, en el ayuntamiento de la ciudad condal, ha sido facilitada una nota en la que se advierte al público que, con motivo de la huelga de la dependencia mercantil y del ramo de la alimentación anunciada para mañana, estarán abiertos los mercados y centros de abasto que dependen del ayuntamiento durante las horas reglamentarias. Y antes de la información internacional, una nueva noticia de publicidad. Heno de Pravia, un fino jabón cuyo uso diario e insistente hará posible la desaparición de las asperezas de su piel y la obtención de una piel suave y bella. Vamos pues con la página de información internacional aquí en Radio Universal. Hoy puede darse un momento sensacional para la paz del mundo. Mussolini y Schuschnigg han dado su plena aprobación para la vuelta de Otto al trono de Austria, y el gobierno británico ha acordado por unanimidad pronunciarse en la Cámara de los Comunes en favor de la supresión de las sanciones a Italia. La agencia de noticias Fabra publica un despacho de su corresponsal en Roma diciendo que Benito Mussolini parece ser favorable a la restauración de los Habsburgo, y afirma que el reciente artículo publicado en Reichspot, netamente promonárquico, fue sometido al gobierno italiano y el Palacio Chigi dio
todo su apoyo a las tesis de dicho periódico. El Quai d'Orsay acordará en breve liberar de su mandato a Siria y el Líbano, que se constituirán en repúblicas independientes aliadas, por supuesto, de Francia. La información deportiva viene con la última hora procedente de nuestra redacción. Un gran triunfo de Fortunato Ortega. En el Nuevo Mundo barcelonés se celebró anoche una velada de boxeo, cuyo combate principal corrió a cargo de los moscas Fortunato Ortega y el francés Jean Denain, a 10 asaltos. Desde los primeros momentos de la pelea se impuso el catalán, castigando duramente en la cara a su adversario. Durante el segundo asalto, el francés fue alcanzado por un directo que le derribó, siendo contado hasta 8 en la lona. Al emprender el cuarto asalto, el boxeador galo abandonó la pelea por indicación del facultativo a causa de una herida en la ceja izquierda. Y vamos a despedir hoy nuestro boletín informativo del 18 de junio escuchando nuevamente la sintonía de ese maravilloso tango argentino que es Cambalache y que continúa siendo, como no, muy popular. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias por su atención. Adiós. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados. Pues aquí estamos, en el 18 de junio de 2019. Les acabamos de contar en el noticiario 1936 lo más importante de lo sucedido el 18 de junio de 1936. Y para explicarnos precisamente eso, lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió el 18 de junio de 1936, está con nosotros nuevamente el profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Togores. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas, aquí estamos. Encantado de volver a tenerte con nosotros. Bueno, vamos a ver, José Luis, hemos asistido en el noticiario 1936, hemos dado cuenta del final de la huelga minera en Asturias. Ha llegado a su fin, una huelga minera tremenda, por otra parte. En efecto, o sea, es la primavera del 36 y desde luego esas huelgas están más bien motivadas casi con objetivos políticos, ¿no? Es el mundo revolucionario que se esconde detrás de ese mundo sindical, en este caso casi preferentemente la UGT de Largo Caballero, que desde luego está cimentando un poco la conflictividad laboral para llegar ya a un ambiente prerevolucionario y romper por lo tanto ya esa evolución. Es decir, el Frente Popular debe desembocar en una revolución ya, ¿no?, en este momento. Y la CNT también va a colaborar en ello. En el ámbito internacional, algo que bueno, pues yo estoy seguro que pocos de nuestros televidentes sabían, y los que lo sabían, pues lo tienen poco claro. Resulta que Benito Mussolini propone nada menos que el regreso de los Habsburgo, la Casa de Habsburgo si les suena a ustedes, ¿verdad? Claro, al trono de Viena. Menos. El duce proponiendo a los Habsburgo para volver a ocupar el trono de Viena. Hombre, Italia en este momento, Mussolini todavía mantiene las líneas de comportamiento de política internacional de la Italia anterior, ¿no? y la va a seguir manteniendo. O sea, es un país que había estado en el bando aliado de la Primera Guerra Mundial, defendía esa soberanía e independencia de Austria, cuyo presidente del gobierno, que había fallecido en atentado, en un intento de putsch de los nazis, era amigo suyo, las familias estaban juntas, y un modo de prevenir un posible anexión de Austria por Alemania era, desde luego, devolver a Austria a la monarquía de los Habsburgo, ¿no? Esa es la razón de la propuesta del duce. Propuesta evidentemente fallida, porque al final Alemania acabó anexionándose a Austria, o sea, además muy rápidamente y sin ningún problema, por cierto, por parte de los austriacos, que lo recibieron en loor de multitudes. Bueno, José Luis, vamos a ver. Francia quería poner fin a su mandato en el Líbano y en Siria. Pues sí, Francia ya tiene un gobierno del Frente Popular, de Léon Blum, y ellos más o menos quieren otorgar el reconocimiento
puede decir, a los sectores más nacionalistas de la sociedad árabe siria, como eran los del bloque nacional, y quitarse un poco de problemas, o sea, mantener una presencia mínima que serían unas bases militares y una cierta presencia, pero sobre todo quitarse todos los problemas, sobre todo de los levantamientos de las poblaciones que ya unos años antes, si habían ayudado a los aliados contra los turcos, era para alcanzar la independencia. Pero esto lo mantiene solo en esta postura francesa, solo se mantiene en Líbano y en Siria, pero en Argelia no. No, no, totalmente, desde luego, no, o sea, esto que les había venido más bien regalado, claro, eran favorables, mantenían así una imagen, se puede decir, de patrocinio y de control, pero independiente, con muy buena imagen, pero Argelia, con 1 millón de argelinos de origen europeo, ni hablar. Argelia es mía. Esto es mío. Líbano y Siria, bueno, pero Argelia es mía. Seguimos en el ámbito internacional. Hablando con José Luis Orella. Inglaterra, bueno, pues se muestra a favor de poner fin a las sanciones contra Italia por la guerra de Abisinia. Bueno, también tiene su explicación. ¿Por qué? Porque cuando ha habido problemas con la Alemania nazi, el único país aliado que ha movilizado tropas militares y las ha llevado a los Alpes amenazando a la Alemania nazi ha sido la Italia de Mussolini. Por tanto, Gran Bretaña ve que después de todo lo que hablan el resto de los gobiernos, el único país que es capaz de enseñar musculatura militar frente al nazismo resulta que son los italianos. La alianza italo-británica, desde luego, tiene que potenciarse y tiene miedo que, si se mantienen los castigos, Italia, como pasó, vaya alejándose y pueda buscar nuevos amigos. Claro, es que el puzzle ahí para el televidente es complicado, porque como bien has subrayado, querido José Luis, Italia es una potencia vencedora de la Primera Guerra Mundial, está en el bando de los vencedores. Alemania, evidentemente, no. Italia no sufre lo que está sufriendo Alemania con el Tratado de Versalles. Y además Benito Mussolini es anterior al Duce, anterior al Führer, hasta el punto de que Benito Mussolini es un poco el paradigma del Führer en sus primeros momentos. Italia es el paradigma de lo que Alemania quiere llegar a ser. Ahí está. Entonces, en ese momento justo, los que luego fueron pues aliados en el eje, Italia y Alemania, Italia tiene mucha presencia y mucha potencia frente a la emergente Alemania nazi y le para los pies en la frontera de los Alpes. Ahí está. Y en este momento Mussolini ya lleva 14 años de mandatario, claro, que son 14 años. Estamos en el año 36, Hitler lleva 3 años en el poder. Y el Duce lleva 14 años, nada menos ya, en el poder. Bien, seguimos con el Duce. Benito Mussolini justifica su intervención en Abisinia al considerar a Abisinia, bueno, pues lo que hoy se denomina un estado fallido, ¿no? Él, desde luego, tenía su propia visión del África Oriental, desde luego era esa reconstitución de una especie de semi-imperio romano por la anexión de Abisinia a Somalia y Eritrea, y también el mundo abisinio no había sido un mundo idílico como muchas veces pretenden hacerlo a nivel propagandístico, sino había tenido muchísimos problemas internos de guerras civiles, de golpes, y desde luego era un estado atrasado con respecto, desde luego, a lo que era el mundo europeo. Hay que tener en cuenta, en el punto favorable del mundo italiano, que cuando los italianos entran en Abisinia abolen la esclavitud, ¿no? Otra cuestión que luego hiciesen otro tipo de cosas, pero desde luego él va a utilizar todo este tipo de argumentos para defender la italianidad de la conquista de Abisinia, ¿no? Bueno, José Luis Orella, vamos a ver. Mussolini justifica su intervención en Abisinia al considerar, bueno, pues lo que hoy se llama, en el metalenguaje político moderno, lo que se llama un estado fallido, al considerar que Abisinia es un estado fallido, ¿no? Sí, él lo va a defender un poco para poder justificar la anexión del territorio abisinio al imperio italiano, debido a los grandes problemas que había tenido antes en ese aspecto, y sobre todo el proceso de modernización que él luego va a utilizar en todo ello para justificar un poco esa anexión, ¿no? Ese proceso de modernización que incluye como piedra angular, por ejemplo, la abolición de la esclavitud por parte del gobierno fascista italiano. Nada más invadir Abisinia, lo primero que hacen es abolir la esclavitud.
Sí. Aparte de tomar otra serie de medidas muy importantes, modernizadoras del país, por ejemplo, una extensa red de ferrocarriles, de hospitales, etcétera, etcétera. Que esto es algo que no se cuenta nunca de la intervención de la Italia fascista en Abisinia. Pero claro, así se escribe la historia, ¿no? Así se escribe la historia. Esto no se cuenta nunca. Nos tenemos que ir, querido José Luis, hasta una próxima intervención, y a todos ustedes, pues también, hasta la próxima edición de Noticiario 1936. Hasta entonces, gracias amigos por su atención. Adiós.